Hola a todos, bienvenidos a otro video de ENAM en una diapositiva. El tema de hoy va a ser meningitis. Entonces vamos a iniciar en este cuadrito rosa donde hablamos de su clasificación. Lo podemos clasificar por etiología o por el tiempo de evolución. Cuanto a etiología, lo clasificamos por neoplásica, química o infecciosa, que es lo que vamos a tratar más en este video. Y en el caso del tiempo lo podemos clasificar en aguda, que va en menos de 2 semanas, usualmente va a estar causada por un foco bacteriano. Subaguda, que va de 2 a 4 semanas, aquí vamos a pensar más en hongos y micobacterias. Y crónica cuando hablamos ya de más de 4 semanas. Entonces, ahora vamos a ver este cuadrito verde donde hablamos de microorganismos. El principal agente de las meningitis va a ser el Streptococcus pneumoniae en alrededor de un 55% de los casos, seguido de Neisseria meningitis o meningococo, que va a encontrarse en el 25% de los casos, esto derivado a la vacuna que disminuyó la incidencia. En el caso de recién nacidos o menores de 3 meses, aquí va a cobrar importancia la Enterobacteria, S. galactiae y Listeria monocytogenes. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de Listeria. Y bueno, en el caso de menores de 2 años va a ser igual Streptococcus pneumoniae. En personas de 2 a 20 años va a prevalecer el meningococo, esto pues en personas no vacunadas. Y en mayores de 20 años otra vez va a prevalecer el Streptococcus pneumoniae. En el caso de Listeria monocytogenes, si les dan un caso clínico donde les hablan de un bacilo gram positivo, es casi por default que pues va a ser Listeria monocytogenes. Y bueno, si esto también les pone que es un paciente viejito o un bebé en embarazadas o inmunodeprimidos, alcohólicos, pacientes con VIH o quien consume esteroides, pues más que seguro que tengan el caso bien. Pero bueno, lo más importante de recordar de la Listeria va a ser que es un bacilo gram positivo. Entonces, si les mencionan un cultivo con un bacilo gram positivo, por default tienen que pensar en Listeria. Bueno, en el caso de S. aureus, este se va a presentar en un 10% de los casos y se va a asociar a traumatismos o a un proceso quirúrgico. Y bueno, si hablamos de tuberculosis, este se va a dar en un periodo de más de 2 semanas y usualmente nos van a dar datos en nervios craneales y se va a acompañar también de la pérdida de peso, fiebre y tos. En casos de VIH ya va a tomar importancia el criptococo, el diagnóstico se va a hacer por tinta china y nuestro tratamiento va a ser anfotericina con fluconazol. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo más importante o lo que tienen que poner atención en los casos clínicos, que van a ser las características del líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces un líquido cefalorraquídeo normal nos dicen que va a ser de aspecto en agua de rocas o claro. La presión normal va a ser de 8 a 20 centímetros de agua. Usualmente no va a haber células, por eso nos marca menos de 5. Las proteínas va a ser de 15 a 45 y la glucosa va a ser de un 65-80% de nuestra glucemia basal. También se lo pueden aprender como un tercio de la glucemia. Bueno, en el caso de una meningitis bacteriana, nuestra presión va a estar elevada, el aspecto va a ser turbio, nuestras células vamos a ver presencia de polimorfos, a diferencia de una vírica que va a haber presencia de linfos. Nuestras proteínas van a ir de 100 a 1000 y la glucosa va a estar baja. Algo para recordar que la glucosa baja es pensar que las bacterias comen azúcar. Entonces, si las bacterias comen azúcar, nuestra glucosa va a estar baja. En el caso de la meningitis vírica, nuestra presión va a estar normal o ligeramente alta, el aspecto va a ser claro, como ya dijimos va a haber presencia de linfos, nuestras proteínas van a ir de 40 a 100 y vamos a tener una glucosa normal porque pues no va a haber bacterias. En el caso de la tuberculosa, aquí vamos a tener como característica para diferenciarla de la bacteriana, va a ser nuestro aspecto de líquido que va a ser xantocrómico o opalescente. Aquí vamos a tener tanto linfos como polimorfonucleares, pero va a haber linfocitos en el cuadro agudo y ya se va a empezar a ver polimorfonucleares en el cuadro clónico. Nuestras proteínas van a estar aumentadas
y la glucosa también va a estar baja, puede ser incluso más baja que en la bacteriana, pero en el caso del cuadro clínico, pues vamos a tener presencia de fiebre, vómito, cefalea, somnolencia, va a haber fotofobia, convulsión, y en algunos casos puede haber convulsiones. De estos, los más predominantes pues va a ser la cefalea y la fiebre. Y en el caso de las convulsiones o sordera, estos se van a presentar principalmente en el caso de que nuestra agente sea Streptococcus pneumoniae. Por eso es que aquí ven un rayito y aquí también está el rayito. En el caso de los signos, los que más nos preguntan son el signo de Kernin y el signo de Brunzinski. Una forma de aprenderlos es por el abecedario. La B va antes de la K, entonces B de Brunzinski va con la cabeza y Kernin va con la rodilla. Igual pueden recordarlo como la Kernin tiene K de ni de rodilla. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito más acerca del meningococo. Como les dije en un inicio, va a ser el segundo agente después de Streptococcus pneumoniae. Y bueno, este se va a presentar principalmente en niños, nos puede ocasionar epidemias y va a haber la presencia de un rash hemorrágico purpúrico en miembros inferiores. Si les dicen que en qué consiste el síndrome de Waterhausen-Friderichsen, va a haber la presencia de una insuficiencia suprarrenal. Bueno, ¿por qué es tan importante el meningococo? Porque tiene una proteasa que lo permite vivir de forma intracelular, posee una cápsula que la hace resistente a la fagocitosis y tiene endotoxinas que nos van a ocasionar una vasculitis de pequeño vaso. Entonces, si tenemos alguna exposición al meningococo y hablamos de una exposición cuando tenemos un contacto con las secreciones a menos de 2 metros de distancia, vamos a tener que dar una profilaxis. Tenemos 3 formas de dar esa profilaxis. Puede ser rifampicina 600 miligramos cada 12 horas por 4 días, ciprofloxacino en dosis única 500 miligramos o ceftriaxona dosis única de 250 miligramos intramuscular. Y bueno, ahora hablando del tratamiento, en general, si hablamos de una meningitis bacteriana aguda, el tratamiento se va a dar con cefalosporina de tercera generación de 5 a 7 días. Esto con el entendido de que casi siempre nuestro agente va a ser el Streptococcus pneumoniae. Entonces vamos a dar Ceftra o Cefo más esteroide, que vendría siendo la dexametasona. Esto va a ser para evitar las convulsiones y la sordera, por eso es que aquí ven otro rayito. Y bueno, a veces preguntan si antes o con, pero puede ser cualquiera de las dos. En el caso de que hablemos de un paciente con factores de riesgo, entonces estaríamos pensando en otro agente, como puede ser S. aureus o la Listeria monocytogenes. Si hablamos de la listeria, y como ya les dije es un bacilo gram positivo, entonces vamos a dar penicilinas. Aparte de que les digan que el cultivo es un bacilo gram positivo, también puede empezar que les hablan de listeria si les hablan de ataxia. Entonces, bueno, el tratamiento va a ser la ampicilina más el esquema normal, que vendría siendo la cefalosporina de tercera generación. En dado caso que su paciente sea alérgico, si su agente es S. aureus, si es sensible van a dar dicloxacilina y si es resistente van a dar vancomicina. Bueno, y ya para acabar, va a haber casos en los que no vamos a poder hacer una punción lumbar, entonces no vamos a poder obtener líquido cefalorraquídeo. ¿En qué casos no debemos hacer una punción lumbar y solicitar un ATAC? Va a ser si tenemos datos de cráneo hipertensivo. Esto lo vamos a identificar haciendo un fondo de ojo y si encontramos papiledema, pues no debemos por qué puncionar a nuestro paciente. En dado caso que haya inmunosupresión, si hay una infección local en el sitio de punción, o si tenemos una enfermedad del sistema nervioso central, ya sea un tumor o una infección previa. En dado caso que en nuestra exploración física encontremos algún dato de focalización, o si hablamos de un paciente con crisis convulsivas de reciente inicio, por reciente inicio se entiende menos de una semana. Bueno, ya para finalizar les dejo los puntos claves que deben buscar en un cuadro clínico. Entonces, si les habla de fiebre, cefalea, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca, va a ser muy seguro que les estén hablando de una meningitis bacteriana aguda.